Matthew es un asistente educativo, nos dedicamos a desarrollar tecnología para educación. ¿Cómo se hace para vender a una escuela? Lo primero es entender muy bien quién participa en el proceso de toma de decisiones. Tienes casi que convencer a todo el equipo directivo para que luego convenzan o te permitan, ¿no?, hablar con el profesorado. El ciclo de venta son pocos meses, ¿no? O sea, tienes que ir calentando todo el año hasta que se acuerden de ti cuando... Sí, muchas escuelas que nos digan, esto no se va a implantar, o esto que decís no, o decís esto pero luego hemos leído esto otro en prensa, ¿no? Luego cuando se va consolidando y ven que lo que decías se cumple y ahora sí que estamos preparados a hablar, Microsoft, Google y Matthew, ¿no? Dices, ¿cómo? Si vieras al Alan de hace unos años, ¿qué le dirías? Creo que lo primero que diría es que no se complique tanto la vida, ¿no? Uno de los grandes retos de la startup es precisamente que el equipo crezca al ritmo que crece la empresa. ¿Hay un punto allí, digas, vemos cómo le brillan los ojos a la persona que le hemos ido a vender? Cuando lanzamos esa parte de evaluación manuscrita, que es aparte de poder hacerle una foto al examen y que te lo corrija, etcétera. Seguro que habéis hecho alguna cosa buena. Si tuvieras que escoger una, ¿cuál crees que sería? Yo creo que el más relevante probablemente sea... Bienvenidos al podcast de Starter Stories, donde compartimos historias de empresas, cómo empezaron, cuáles son sus números y qué hay detrás de su crecimiento. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Starter Stories. Hoy estamos con Alan, que es el fundador de Matthew, y de hecho estamos en las oficinas de Matthew. Primero de todo, Alan, muchísimas gracias por acogernos. Nada, ya estaremos hablando de Matthew, así que si nos quieres contar qué es. Gracias primero de todo a vosotros por invitarme y por venir a las oficinas y hacerlo fácil, que estaba siendo complicado encontrar la fecha y ha sido más fácil así. Os cuento muy rápido lo que es. Matthew es un asistente educativo, somos una EdTech, nos dedicamos a desarrollar tecnología para educación, con esa forma de producto, dentro del segmento de producto de asistente educativo, ¿vale? Siempre cuando lo explicamos de manera muy rápida, explicamos que ese asistente educativo lo que busca es ayudar siempre a personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto desde la vista de profesor como desde la vista del alumno o el estudiante. Ahí concretamente siempre lo resumís mucho en creación de contenido personalizado, luego en corregir y evaluar las respuestas que da cada alumno, que podría ser, por ejemplo, crear un examen y corregirlo de manera automática, y luego dentro de esa evaluación ayudar a dar itinerarios personalizados, en definitiva acompañamiento individualizado a cada alumno. Descubrimos ese ciclo de creación, evaluación y acompañamiento. Súper. ¿Es para todas las asignaturas o para algunas asignaturas en concreto? Una de las cosas que hace particular a Matthew es que es para todas las asignaturas y somos capaces de trabajar en todas las etapas. Quiere decir que tenemos clientes desde infantil, que serían 3 años, hasta universidades, por ejemplo, pues una persona de 20, 25 años. Vale. ¿Y esto funciona para, o sea, cuando hablamos de centros, has hablado de infantil, universidades, aquí entra cualquier centro educativo, por ejemplo en España, desde el colegio, universidades, empresas privadas que se dediquen a formación también entran, o solo hablamos de centros educativos? A nivel de producto y de tecnología sí podría funcionar en todas. De hecho, tenemos algún cliente que es empresa de formación, incluso hemos tenido en momentos empresas para formación interna, pero es verdad que a nivel de nicho de mercado y toda la estructura de revenue, pues seguro que luego entramos en esa parte, la orientamos sobre todo al sector educativo. Siempre hablamos de educación reglada, ¿vale? Que hay más cosas, pero nos centramos sobre todo en esa parte al final de escuelas e institutos, aunque tenemos algún caso también un poco outlier en ese sentido, como puede ser, por ejemplo, para sacarse el carnet de conducir, también sirve. También. Luego podemos hablar, si queréis. Vale, pero entiendo que, o sea, cuando dices formación reglada, entiendo que seguís pues, el curso escolar o lo que sea, o sea, que no hacéis, no personalizáis, o el core de vuestro negocio no es personalizar a formaciones. No. Entonces, formación reglada, educación reglada, al final es todo lo que la ley marca como tiene que ser. Entonces, en una escuela hay una ley que dice pues se tiene que trabajar estas materias con estos contenidos, etcétera, ¿no? Hay unas particularidades muy concretas y un poco el segmento de mercado dentro de todo lo que es educación o formación al que hemos orientado más Matthew como producto. Vale. Y para entender desde el punto de vista de un estudiante que prueba Matthew, o sea, entiendo que se conecta a una aplicación a través de internet o lo que sea. ¿Qué es lo que ve o qué formato es esta formación? Vale. Es una de las cosas que es particulares. Dentro de todo esto no ha salido todavía, pero usamos inteligencia artificial, es una de las cosas que para nosotros es relevante. Pero siempre pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial en un chatbot, ¿vale? En el caso de Matthew, lo que hemos hecho es desde el principio desarrollar una aplicación más clásica de las que hemos usado toda la vida, con botones, con textos, etcétera, no solo con ese formato de chatbot,
y lo que hemos hecho detrás de funcionalidades que aparentemente podían ser clásicas, utilizamos inteligencia artificial muchas veces sin que el usuario lo perciba. Evidentemente, por cumplimiento de ley se le avisa, etcétera, pero podría ser casi invisible para el usuario recibir esa ayuda. Entonces, al final, nos lo podemos imaginar como una versión muy simplificada del campus virtual, por ejemplo, que tiene una universidad o un colegio, un LMS, al final, como se conoce ese tipo de software, muy simplificado, muy orientado a ese proceso de enseñanza-aprendizaje y a esa parte de herramientas de creación, de evaluación y de acompañamiento. Así que tiene botones de distintos colores, tiene esa experiencia y lo tiene muy guiado para esos procesos de educación reglada que comentábamos, que son los puntos a nivel de experiencia de usuario que trabajamos mucho. Vale. Entonces, ¿los profesores utilizan la misma plataforma que los alumnos? Entiendo que como el rol o sea, hay roles dentro de la plataforma y el rol de profesor, que entiendo que tiene como un acceso a la creación de contenido, etcétera, y luego embebe un poco pues estos alumnos que consumen este contenido y aquí es como se hace un poco el mix, ¿no? Y yo creo que es un poco el aha moment, ¿no? De que la optimización de un lado y de otro se juntan, entonces el profesor tiene como toda la optimización de que generan del contenido con los alumnos que pueden aprovecharse de eso, ¿no? Exacto. Y si queréis, ¿no? Podemos ver, para que se entienda también, podemos hacer un caso de uso, ¿no? Hay muchos, pues si viéramos un flujo, pongamos por caso, ¿no? Que un profesor, empezamos desde el punto de vista de ese rol, evidentemente hay varios, hay también a nivel de administración de centro, también tiene un rol de administrador, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar con ese flujo de profesor y de alumno desde la parte de profesor, ¿no? Pongamos por caso que un profesor quiere crear un examen, ¿vale? Una prueba para al final ver el nivel en algo de los alumnos. Tiene una interfaz también, como lo comentábamos en el caso del alumno, muy visual, no en formato de chatbot, y tiene al final un panel de inicio, ¿no? Donde dice, vale, pues voy a crear esta actividad y a partir de ahí lo que hace Matthew, primero de todo, le pide que elija, por ejemplo, el curso o la materia que hablábamos antes. Hemos precargado toda la parte curricular, es decir, esa parte legal, ya está la ley cargada y directamente ya tienen toda la información disponible. Y digo, vale, pues quiero hacer, por ejemplo, en primero de la ESO, que serían 12, 13 años, un examen de matemáticas, por poner un ejemplo, ¿eh? Puede ser cualquier materia. Vale, empieza a hacer eso y entonces Matthew le empieza a preguntar cosas, ¿vale? Le lanza preguntas y le da opciones para que seleccione con el ratón la opción que considera más adecuada, ¿vale? Entonces puede elegir, incluso, que para nosotros es importante, no trabajamos con información o con conocimiento que hay en Internet, sino que hay una biblioteca de recursos que ha configurado el centro. Que vale, pues yo quiero utilizar, por ejemplo, estos apuntes o este libro en concreto, el material que quiera, para preparar ese examen de matemáticas, ¿vale? Con lo cual ahí pues, también pulimos muchas de las problemáticas que hay a nivel de IA. Y le van saliendo distintas preguntas, puede llegar incluso a configurar el nivel de complejidad cognitiva que quiere trabajar con el alumno. Estoy orientando este examen para evaluar o para que el alumno se desempeñe en memorización, quiero trabajar creatividad, ¿qué quiero trabajar? ¿No? Eso todo muy fácil, siempre con el ratón seleccionando opciones. Al final acaba configurando ese examen, ¿vale? Voy rápido. Y una de las cosas que elige en ese proceso, y eso es un tema importante para nosotros, es si quiere que el alumno conteste en digital con ese usuario o con ese acceso de alumno, que se conecte a Matthew y responda, o si quiere hacerlo en papel, ¿vale? En caso de que sea en digital, luego el alumno entra con su usuario, le sale la opción de responder, va contestando, va resolviendo, si tiene que subir un fichero adjunto, etcétera, ¿vale? Una resolución clásica y no hemos reinventado la rueda. Responde, ¿vale? En caso de que lo haga en papel, le sale ya una plantilla con el loguito del centro personalizado, etcétera. Se va a la impresora del centro, imprime ese examen y lo da a los alumnos, ¿vale? En el caso de papel, tiene además unos mecanismos que hemos trabajado mucho en la experiencia de usuario. Por ejemplo, tiene un QR el profesor, lo lee, le abre la cámara del móvil sin que tenga que iniciar sesión ni tenga que hacer nada, le abre la cámara y puede hacer fotos. O puede ir, por ejemplo, al escáner del centro, coger todos los exámenes, irse al escáner, los pone, le sale un PDF, arrastra ese PDF y Matthew detecta en cada hoja en papel a qué alumno corresponde, qué ejercicio hay en cada uno, etc. Entonces, una vez está eso subido, sea en digital o sea en esa parte en papel, Matthew lo que hace es corregir y evaluar de manera automática la respuesta, también en ese caso de papel. O sea, si han hecho matemáticas con las fórmulas, con el proceso, con dibujos, etcétera, todo eso lo entiende también y lo evalúa. Y lo que hacen durante ese proceso de
de corrección, no solo le da una nota, que es lo que cualquiera de nosotros tres y la gente que nos está escuchando en casa tenía cuando estudiaba, que decían un 5, un 6 o un 7, pero no sabías el por qué. Lo que hace Matthew es que te da un feedback de mejora, pues esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, esto lo tendrías que mejorar, y eso también lo puede configurar el profe. O sea, puede llegar a decir los criterios que quiere, pues si quiero evaluar ortografía o si tiene dominio del tema de conocimiento. Desde que pusimos esa parte, por ejemplo, manuscrita, ponen criterios como caligrafía, por ejemplo, ¿no? Que no habíamos pensado para eso, decir, vale, quiero evaluar si tiene buena caligrafía, si utiliza, por ejemplo, dibujos a la hora de responder. Todo eso lo configura el profe y antes de que llegue al final ese feedback al alumno, también hay una revisión por parte del profesor, que eso además la ley luego que salió de IA, que es la IA Act, europea, marca también que tiene que haber esa revisión. Nosotros le habíamos puesto igualmente ese human in the loop como paradigma. Súper. O sea, y una cosa que veo súper potente, pero a la vez la veo un poco arriesgada por el sistema educativo como funciona, que es, ostras, utilizando inteligencia artificial y por cómo explicas el producto, creo que se puede adaptar muy bien a los distintos niveles, o por lo menos teóricamente, a los distintos niveles de conocimiento de cada alumno y personalizarse para cada uno de ellos. A la vez, por todo el tema de cómo funciona el reglamento de las leyes y demás, me imagino, también los criterios de evaluación no sé si se pueden adaptar a cada alumno, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis esa como dicotomía entre, oye, vamos a intentar que cada alumno aprenda lo máximo posible, pero a la vez, ¿cómo hacemos para evaluarlos de una forma justa y para todos que sea la misma? Ahí, de hecho, la propia ley es en cierta manera confusa o tiene también ese problema con esa dicotomía, ¿no? Porque en la ley directamente en España estamos hablando de una serie de competencias o de habilidades que hay que desarrollar y asocia unos criterios directamente de evaluación para detectar o para evaluar, entender si realmente el alumno ha desarrollado, sí o sí no ha desarrollado esa habilidad. Entonces, viene con esos criterios marcados, pero luego fija la opción y en algunas comunidades autónomas digo casi porque la redacción es confusa, la obligación de modificar eso y adaptarlo, ¿no? Entonces, como vale, te das el paquete de criterios, pero te dice, vale, esto lo tienes que acabar de ajustar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, damos por defecto esa parte de todos los criterios que vienen en todas las materias de España, de cada comunidad autónoma, miles en ese caso de asignaturas con decenas o centenares de miles de criterios ya lo tienen disponible, pueden trabajar con eso y luego lo que pueden hacer es o modificarlo o directamente ampliar y añadir criterios nuevos. Con lo cual, al final, y es una de las cosas que buscamos y es filosofía para nosotros, no intentamos imponer una manera de hacer o un método, sino que damos herramientas y flexibilidad para hacerlo, intentando encontrar el equilibrio de luego no caer en dar opciones infinitas, ¿no? Softwares, por ejemplo, que es otro target, ¿no? Es más del MS, que puede ser el caso, por ejemplo, de Moodle, que es uno de los más extendidos en España, es muy, muy complejo, ¿no? Está muy bien porque da muchas opciones, pero te da tantas que te pierdes, ¿no? Entonces, ahí intentamos encontrar el equilibrio entre dar flexibilidad, pero hacerlo fácil. Y ahí es verdad que la IA también ayuda mucho a darle esa opción de personalizar, pero luego al acabar, por ejemplo, no elijo el criterio, pero cómo se va a acabar de aplicar el criterio, puedo tener recomendaciones de la IA y luego yo lo acabo de revisar, ¿no? Pero ya no tengo que hacerlo todo. Entonces intentamos usar la IA un poco para navegar en esa dicotomía. Sí, sí. Y en este punto justo habláis de cómo damos la flexibilidad, pero hay una parte de reaprovechamiento. ¿Entre centros veis que se reutilice contenido? Es decir, pues al final, yo no sé, en tercera de la ESO, en diferentes institutos, entiendo que cada uno tendrá el material que tenga, pero hay un core, hay una base que es como muy común entre ellos. ¿Hay contenido que se reutilice entre centros y que incluso ya no sea ni necesario que el profesor genere ese contenido de cero? Sí, de hecho, o sea, eso pasa y se reutiliza mucho. De hecho, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos ha pasado a nosotros es que nosotros el enfoque que teníamos era si somos capaces de facilitar la creación de contenido personalizado, la gente no va a reutilizar, no va a hacer el examen del año que viene, sino que le va a crear, por ejemplo, una ficha de repaso a Gerard y una Xavi y otra a Alan, porque cada uno tiene sus necesidades. Hay veces que eso pasa, pero hay muchas otras que no, ¿no? Entonces, inicialmente lo enfocamos todo a crear contenido nuevo y luego al ir a los centros nos decían, vale, pero ya tengo contenido que está muy bien y no tengo por qué crear siempre contenido nuevo, ¿no? Entonces,
luego hicimos al final iteración de producto, también para añadir esas capacidades de importar y de traer todo ese contenido que tienes, ¿no? Hay veces, muchas veces tienes esa filosofía y sobre el papel lo aguanta todo y luego cuando lo llevas a la realidad te dices, vale, pues esto se nos había escapado y era muy, muy obvio, ¿no? Pero piensas que todo el mundo no va a comprar esa filosofía o la va a llevar al extremo de decir, vale, lo creo todo nuevo porque es muy fácil hacerlo y evidentemente no. Y es verdad que luego tiene sentido porque hay mucho trabajo detrás muchas veces. Pero bueno, intentamos que tengan también ese equilibrio de que elijan si quieren reutilizar o quieren crear o incluso quieren combinar cosas nuevas, variantes, etc. Súper. Entendiendo ahora un poco cómo funciona el producto, para entender un poco el orden de magnitud del negocio, ¿en cuántos? O sea, entiendo que, como me dices, número de escuelas o número de alumnos que utilizan el servicio. Medimos las dos, ¿vale? A nivel de, intentamos medir, y también medimos evidentemente el número de docentes. Es verdad que en España, y suele ser una cifra bastante global, o al menos en la parte occidental del mundo, hay un profesor cada 10 alumnos, ¿vale? Con lo cual esa ratio, con contar alumnos te sirve, es decir, tengo en un centro 1000 alumnos, más o menos tendré 100 profesores. Entonces eso es bastante estándar, con lo cual normalmente acabamos midiendo alumnos porque el licenciamiento va por alumno, es decir, cobramos la manera de contarlo, vamos a decirlo así, es por alumno, y luego ahí añadimos las licencias de profe, etcétera, ¿no? Lo contamos todo a partir de esas licencias de alumno. Sí que es verdad que una de las cosas que hemos medido, estamos cambiando un poco en ese sentido últimamente, pero sí que intentamos medir mucho también el número en ese sentido de centros también en los que estamos. Es verdad que últimamente estamos intentando ir a menos centros, pero entrar con volúmenes más grandes. Entonces, es algo que nos está preocupando menos esa parte. Vale. Pero medimos las dos cosas. ¿Y qué paga un alumno tipo? O sea, un ticket medio de un alumno. El PVP, y eso evidentemente va cambiando, el PVP estándar de salida son 30 euros por alumno año. Vale. Año. Sí. Vale, 30 alumno año, ok. Con todas las materias, es decir, no es 30 por cada una, es decir, tendrá matemáticas, biología, historia, etcétera, lengua. Vale, o sea, 30 cada una. No, 30 en total. 30 del total. Exacto. Por alumno, vale. Sí. ¿Y cuántos alumnos tenéis más o menos a día de hoy? Contando tanto alumnos como profesores, llegamos ahora a final de año a más de 100.000. Hemos cerrado el año con más de 100.000 estudiantes y profesores. Sí. Vale. O sea que contentos con la cifra. No, súper. Redonda. No, total. Y para entender, o sea, un poco los números se hacen solos, pero para entender no solo la facturación, sino un poco también entender la evolución de esta facturación y poner un poco la historia de Alan, ¿nos puedes contar? De Alan, de Matthew, ¿nos puedes resumir muy de un la poco? mano. Sí, no, total. Luego llegaremos a la parte de entender al fundador, pero para entender la parte de Matthew, o sea, ¿puedes hacer un poco el resumen de facturación año a año? Si lo tienes Vale. un poco... A nivel de como lo estamos contando actualmente es por evolución de ARR, que es verdad que al ser licencias anuales va muy de la mano de facturación. Entonces en el 23, que fue el primer año que empezamos a comercializar, hicimos 5.000, en el que no me equivoqué de ningún año. Luego en el 24 hicimos 35, o sea, hicimos 5, 30, 35, 65, 200. Vale. En el 25. Vale. Creo que he dicho bien los años. Entonces, Sí, o sea, yo creo que... Vale. Bueno, sí, porque yo creo que empezó el 22, ¿no? 23, 24 Vale. y 25 es el que habéis cerrado. 4, 25, 200. Exacto. Sí. Ok. De hecho, por 3, más o menos. Este año. Hay un crecimiento, sobre todo en la última parte de la horquilla, es muy grande. ¿A qué se debe ese O sea, crecimiento? una de las cosas que hemos ido viendo durante el tiempo, hemos ido ajustando tanto modelo de negocio como pasa muchas startups al principio, hemos ido probando líneas distintas. Entonces ha habido momentos donde hemos probado líneas que luego hemos visto que no eran escalables y las o no escalaban al ritmo al que queríamos escalar como startup y las hemos ido cerrando en ese sentido. Entonces hemos quedado con la línea que veíamos que tenía más proyección en ese sentido y ya estamos enfocados a una única línea. Entonces es verdad que el sector educativo es muy particular, siempre digo, creo que salud es peor que educación, pero después de salud probablemente Bien educación, ¿no? peor en el sentido negativo de dificultad. Pero es complejo entrar, es un sector que es lento, que hay una estacionalidad siempre anual muy grande, es decir,
tú entras en un centro, entras con, me lo invento, 10 alumnos o 100 alumnos o 200 y no vas a incrementar a 400 el mes siguiente. Como pronto vas a incrementar un año después. Entonces los ciclos en ese sentido de venta son largos. Ciclos también incluso, ¿no? Si cometes un error, te comes ese error un año entero, ¿no? Entonces es verdad que es exigente en ese sentido, ¿no? Es verdad que salud creo que tiene esa complejidad y además tiene muchas veces proceso de investigación, validación, etcétera, que al final acaban siendo 7, 8, 9 años. No pasa eso en educación, pero sí que tiene esa complejidad de, al final, de estacionalidad, lentitud. Es un sector que es conservador y tiene sentido que lo sea, porque es base también de la sociedad, pero es verdad que en términos de startup o de escalabilidad, yo creo que sobre todo al principio cuesta, ¿no? O es lento en ese sentido. Hay que picar mucha piedra para empezar y es verdad que una vez empiezas a tener nombre, empiezas a ganar autoridad, que es uno de los aprendizajes que hemos realizado, eso también te ayuda a escalar rápido y estamos viendo también un poco esa parte, ¿no? Hay procesos de venta muchas veces que son lentos también, que se alargan tiempo, cuando te dice, vale, quiero, pero este año no, el año que viene. Es como, vale, claro, es que de golpe acabas de pasar un proceso de venta que podían ser 2 meses, en 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, hasta el año siguiente, ¿no? Entonces, esto hace al final que sea lento y se basa mucho en autoridad y en confianza. Siguiendo un poco este hilo, ¿cómo se hace para vender a una escuela? O sea, a nivel práctico, es decir, yo cojo y me voy a la escuela y pico el timbre y intento hablar con el coordinador de X cosa, o es por teléfono, o sea, ¿cómo es este proceso? Un poco bajado al detalle. Ahí al final lo primero es entender muy bien, y parece una obviedad, pero no es fácil, quién participa en el proceso de toma de decisiones, ¿vale? De entrada, normalmente en las escuelas no hay un único tomador de decisiones, sino que hay varias personas que participan en la toma de decisiones y normalmente, que son principalmente gente del equipo directivo, responsables TIC, dirección general, dirección pedagógica o académica, hay distintas, ¿no?, figuras de dirección y normalmente tienes que tener unanimidad en todas ellas, con lo cual ya es complejidad. Y estas figuras lo que hacen además es que quieren tener el ok del claustro de profesores, ¿vale? Con lo cual el profesorado tiene que decir que sí, aunque el profesorado no toma la decisión. Con lo cual ahí tienes casi que convencer a todo el equipo directivo, a una parte muy relevante, para que luego convenzan o te permitan, ¿no?, hablar con el profesorado, y el profesorado también diga que sí en medio del curso, de exámenes, cuando no hay evaluaciones de una cosa, la otra, poner notas. O sea, al final en la vorágine del día a día del centro tienes que conseguir entrar ahí, contando con lo que decías, Gerard, además, y ahora entramos también en la parte mecánica, pero contando ahí con la complejidad extra, que hay unos meses del año muy marcados en los que puedes entrar. Pues si vas a septiembre, que ya ha empezado el curso, en octubre, a un centro a comprarte, y dices, yo lo de este curso ya he decidido lo que voy a usar. Vuelve luego para el curso que viene y entonces me plantearé si decido tenerlo para el siguiente curso, ¿no? Entonces es una complejidad también ese tiempo añadida, porque no es solo para nosotros, sino cualquiera que venda una escuela, que eso va desde libros de texto, software o productos digitales, como en nuestro caso, la persona que le vende los uniformes, en el caso de algunas escuelas privadas, la empresa del comedor, la de seguridad, la no sé qué, todo el mundo va en esos meses muy concretos a vender. Entonces es un momento, ¿no?, de que todos saltamos ahí directamente a los centros. Entonces, entrar un poco, ¿no?, de cómo es esa parte operativa. Hay distintas maneras de hacerlo y es verdad que nosotros hemos probado también con el tiempo y eso ha ido evolucionando. Al principio una de las cosas que hicimos fue lanzar una versión B2C muy orientada a profes, intentando que el profe se convirtiera en prescriptor. Y eso es verdad que nos funcionó muy bien al principio, aunque era algo lento, y dijimos, vale, en este momento pensamos que queremos escalar y queremos ir más rápido, y ahí dijimos, vale, necesitamos algo que sea más rápido que un profe del centro se convierta en prescriptor y le diga a alguien del equipo directivo y empecemos ese proceso que decíamos. Entonces, lo que se suele hacer en educación es tener un SDR o un equipo de SDRs que intente... o sea, para aclarar, o sea, el concepto de SDR... Una persona al final que coge el teléfono y llama al centro a intentar conseguir la reunión, ¿vale? Entonces, puedes hacer eso a puerta fría y pelearte al final con el gatekeeper, que aquí en este caso pues, suele ser la persona de secretaría del centro, a que te pase con la persona, etcétera, ¿no? Y hay pues mil trucos para intentar
saltarte esa parte. Lo que hemos intentado combinar nosotros, esa parte de SDR, con tener otras estrategias que nos ayuden un poco a tener el lead caliente, a tener información, a haber contactado, ¿vale? Una de las líneas, por ejemplo, que hemos seguido ahí es de estar mucho en eventos presenciales, ¿vale? De hecho, una de las cosas que hemos aprendido también en este tiempo es que ese factor de presencialidad genera mucha confianza en la otra parte, ¿vale? Y decía antes que es una venta que se basa mucho en la confianza. Entonces, ir con una persona, si vosotros de un equipo directivo del centro, vernos en un evento, de aquí un mes o de aquí 3 semanas, vernos en otro, y al final van viendo que eres, al final te vas convirtiendo en una persona más, ¿no? Es como si fuese un pez en el agua y el resto se habitúan a que estés ahí. Es un poco trabajo también que hemos ido haciendo y hemos ido ganando autoridad. Bueno, y más si el ciclo de venta son pocos meses, ¿no? O sea, Claro, tienes que ir calentando todo el año hasta que se Exacto. acuerden de ti cuando Sí, vas a en el pillar la momento puerta del clave, momento. ¿no? Será que ahora, por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado este curso, nosotros haciendo al final inteligencia artificial, también ha habido un proceso al final casi de pedagogía, de evangelización de las escuelas. Estamos viendo muchas escuelas que íbamos nosotros, hemos sido bastante pioneros en aplicar IA a educación. Entonces, muchas escuelas que nos decían, uy, esto no se va a implantar, o esto que decís, no, o decís esto, pero luego hemos leído esto otro en prensa, ¿no? O no nos fiamos todavía. Luego, cuando se va consolidando y ven que lo que decías se cumple, sí, o cuando les llamas tú, te dicen, mira, pues estoy haciendo ahora un protocolo y ahora sí que estamos preparados a hablar y hemos visto que sabíais de lo que hablabais, con lo cual queremos que sea Macio, ¿no? La herramienta, una de las que vamos a analizar, seguro que es Macio, ¿no? Y luego te dicen, vale, Microsoft, Google y Macio, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Pero es un poco ese trabajo de generar autoridad que al final nos ha servido y recogemos después los frutos. Y esa parte presencial ayuda mucho y es unas lecciones que hemos aprendido. ¿Y cuáles son los centros que contratan Matthew? ¿Centros públicos, concertados, privados? ¿Todos entran en la ecuación? ¿Es más fácil, es más difícil en el público, en el privado? Podrían entrar todos. Es verdad que principalmente entran privados y concertados. No es tanto un tema y lo hemos analizado mucho, no es tanto un tema de coste, ¿no? Porque hablamos de 30 euros todas las asignaturas. Un libro en España cuesta entre 30 y 40 euros para cada una, ¿no? El ticket medio, de hecho, son 200 euros por familia el ticket Recuerdo, estándar. si no han cambiado mucho los precios, por ahí. Primario es un poquito más bajo, en secundaria es un poco más alto, y cambia por privado o por público, pero el promedio está alrededor de esos 200 en libros, ¿no? Otros materiales aparte. ¿Este coste a quién va? O sea, ¿es el centro a quien lo absorbe? Porque a día de hoy son, bueno, los libros siempre hemos sido los alumnos quien costea el... En nuestro caso, quien nos paga la factura, digamos en ese sentido, es el centro. Es verdad, y enlazado a tu pregunta, que la mayor parte son privados y concertados, y normalmente el privado y el concertado provee de todo el material. Es decir, no es, muchas veces no es la familia que va a la librería hoy en día, ¿no? Que compra en Amazon los libros o a través de algún servicio de libros online, etcétera, sino que directamente el centro le da todo el paquete con todo lo que necesita. Entonces, dentro de, evidentemente, parte de ese paquete de valor que aporta el centro. Pero entonces, en los públicos, el modelo de pricing también es que el centro paga esos 30 euros. Los públicos, tenemos algunos centros públicos, no es la mayoría. Lo que estamos viendo en ese sentido, la estrategia en públicos, ya digo, no es un tema de precio, es un tema también de velocidad en la toma de decisiones, muchas veces de rechazo directamente a la solución de pago, ¿no? Porque típicamente ha habido soluciones gratuitas, etc. Lo que estamos enfocando en ese caso es ir directamente a gran administración pública, ¿vale? Que principalmente son consejerías de educación, ir entablando relaciones con este tipo de organismo público, entendiendo que al cabo de 2-3 años de trabajar, ¿no? Un poco y de generar esa autoridad, tendremos nuestros frutos. Hay casos que sí que pueden salir antes en casos específicos, pero bueno, por lo general son procesos de venta largos, evidentemente lucrativos en el sentido de que metes de golpe cientos de miles de licencias. Vale, claro, pero entiendo que esto también es como un modelo de venta muy distinto, o sea, bastante distinto al otro, ¿no? Sí, sí. Yeah. Yo tengo una pregunta del último punto que has dicho de, oye, los periodos de venta pasan en pocos meses.
esto y ya lo planteo más desde un punto de vista de negocio, o sea, ¿qué haces con todos los SDRs, o sea, que son al final vendedores, durante el resto del año? Vale, lo que hemos hecho, por ejemplo, este año, que ha sido el primero que hemos tenido un poco equipo de venta más articulado, ha sido empezar a empalmar una campaña con la otra. O sea, nos fuimos en agosto de vacaciones el equipo de revenue, ¿no? Y toda la parte al final de negocio. Volvimos en septiembre y dijimos, vale, ¿qué podemos hacer, ¿no? Es verdad que teníamos todavía algunos centros que estaban indecisos y acabamos de cerrar operaciones que teníamos abiertas en septiembre y octubre, y eso lo enlazamos con operaciones que no habían salido, que no habían fructificado, e ir trabajando esa parte. Entonces, no hemos dividido en dos campañas, sino literalmente hemos seguido haciendo acción comercial, entendiendo que era mucho más difícil que cerráramos grandes volúmenes ahora, pero que íbamos a avanzar trabajo, ¿no? Una de las cosas que nos pasó el año anterior es que fuimos tarde y dijimos, vale, este año no nos va a pasar, vamos a empezar directamente una con la otra, y yo creo que ha sido productivo porque llegamos al final a fin de año con pipeline más definido, etcétera, ¿no? Que yo creo que ahí si hubiéramos enfriado hubiera sido complicado. Otros casos lo que se hace, y nosotros tocamos un poco, pero es verdad que no hemos hecho distinción, es intentas tener mercados donde el calendario escolar sea distinto. Por ejemplo, en América y principalmente en Latinoamérica, el calendario a veces es distinto, con lo cual esos ciclos de venta, el calendario escolar cambia, en definitiva, el ciclo de venta cambia, intentas compaginar al final, decir, vale, este equipo de ventas cuando acaba en el mercado empieza en el otro. Bueno, Porque esto no lo hemos preguntado, pero ¿en qué países vendéis? Ahora que dices esto. o sea, la gran mayoría es España. Tenemos algunos centros en Colombia, que en este caso fue casi oportunístico. A mí me invitaron a hacer una charla en Colombia, y una persona del público dijo, esto me ha gustado mucho, tenemos que hablar, ¿estáis en Colombia? Y dije, no, pero estaríamos abiertos a estar. Y me dijo, vale, pues yo puedo ayudaros a entrar, ¿vale? De hecho, una de las líneas que tenemos, y es grande, de hecho la principal para nosotros no es venta directa a centros, es venta a través de partners o distribuidores. En Colombia tenemos un distribuidor, y estamos también en México desde final de año. O sea, es casi primicia. Muy fresh. Esta parte noticias, lo primero de México. Muy bien. que esas A mí me historias. gustaría entender un poco la recurrencia. O sea, hemos hablado de esta escalabilidad en facturación. ¿Qué recurrencia hay en el negocio? Vale. Al final, las licencias de las que hablamos, como lo trabajamos siempre es con licencias anuales, ¿vale? Es SaaS en ese sentido, con lo cual es renovación automática. Y en ese tiempo estamos teniendo muy poquito churn, con lo cual estamos viendo buena renovación. Vemos también ampliación en ese sentido de número de licencias, con lo cual en ese sentido es muy recurrente. Una de las cosas que hemos analizado es si tiene sentido en algunos casos, por ejemplo, tener algún tipo de setup, fee, etcétera, y es una de las cosas que estamos analizando. Cuando trabajamos con distribuidor hay casos donde puede ser, por ejemplo, una editorial donde integramos los libros de la editorial, y sí que hay veces que hay conceptos no recurrentes, por eso también hacía la distinción antes de ARR y sacar esa parte, ¿no? de no recurrente. Pero es una de las cosas que estamos viendo de qué manera también manejar, si tiene sentido sacarlo fuera y ya está, ponerlo dentro de la licencia, es una de las cosas también que tenemos que ir aprendiendo en ese sentido. Por lo general hemos tenido siempre fuera este tipo de cosas, pero no las contamos para calcular ARR. Súper. Hemos hablado hasta ahora un poco de las partes o de las limitaciones para crecer, que son todo este tema oye, los ciclos de venta de los calls, que es difícil, hay que convencer a mucha gente y demás. Pero para llegar donde estáis, seguro que habéis hecho alguna cosa o habéis descubierto alguna cosa buena por el camino que os ha hecho llegar hasta aquí. Si tuvieras que escoger una, ¿cuál crees que sería? A ver, yo creo que si tuviera que elegir solo uno de los aprendizajes, yo creo que el más relevante probablemente sea hacerlo simple, ¿vale? Una de las cosas que hacíamos hasta que incorporamos una persona a la empresa que tenía mucha experiencia dentro del sector, eso ayudó a eso. Teníamos una propuesta comercial que era bastante compleja, ¿vale? No contábamos solo en licencias de estudiantes, sino que tenías las de estudiante, las de administrador, las de profesor, o sea, casi cada rol que teníamos dentro de la aplicación tenía un precio, con lo cual hacíamos muy compleja esa parte,
Y de hecho muchas veces, ¿no? Cuando pasábamos las propuestas comerciales nos decían, vale, pero calcúlamelo por cuánto me sale por profesor, o cuánto me sale por alumno, cuánto me sale en todo el centro, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue replantear toda la parte de modelo de negocio y simplificarlo a ese precio único por estudiante, que al final casi que lo incluyera todo dentro de ese precio y que no hubiera luego sorpresas, ¿no? Decir, vale, no me esperaba esto, no me esperaba lo otro. Al final también tenías casos donde igual no tenías esa ratio 1:10 de profesores a alumnos, etcétera, ¿no? Con lo cual eso es verdad que nos complicó, que tuvimos que hacer la conversión de un modelo a otro, ¿no? Que también al final genera, cuando has vendido algo a alguien y dices, no, ya no te lo cuento de esta manera, no te lo cobro así, sino que será de esta, ¿no? También tienes al final ese esfuerzo, pero yo creo que es una de las cosas que hubiera cambiado y que hubiera mirado a hacer mucho más simple. Creo que muchas veces, ¿no? Cuando empiezas te complicas las cosas, mira, piensas al final, yo creo que a veces casi que piensas demasiado, ¿no? En muchas cosas piensas demasiado, en otras piensas muy poco, y muchas veces en esa parte de modelo de negocio intentamos hacerlo complejo y calculas los costes, ¿no? Que dices, lo que quiero ahora es facturar y me da igual el coste y el margen bruto que le saque a cada licencia, ¿no? Lo que quiero es vender muchas y muchas veces hacerlo simple lo hace fácil. Y en ese sentido también relacionado con esto, y te pongo una segunda, esa parte de la presencialidad que comentábamos antes. Es decir, el entender esa importancia de la confianza y en consecuencia tener la presencialidad, que fue algo también con esa persona que se incorporó, que nos hizo mucho push, decir, no, tenemos que salir. Y siempre dicen, no, en la oficina no pasan cosas y ahora intentamos hacerlo todo el máximo presencial, ¿no? No solo en la oficina, evidentemente, con el equipo, sino en ese sentido el salir fuera, visitar centros, el ir a eventos, etcétera, ¿no? Y es algo que nos ayuda mucho. Oye, yo tengo mucha curiosidad por una cosa, porque tema de pricing, o sea, de cambiar precios y tocar precios, yo creo que todo el mundo, y yo el primero, tiene mucho miedo. Has dicho antes que tuvisteis que, o sea, cuando creasteis esta nueva oferta, tuvisteis que cambiar todos los precios de la gente, o sea, de los clientes antiguos. Sí. Esto, ¿hubo mucha reticencia al tocar los precios? Porque, o sea, y aquí tú nos cuentas, pero a veces yo me he encontrado en ocasiones donde hay mucha reticencia o mucho miedo en tocar precios, pero luego los cambias y la gente dice, ok. Nos afectó más, o sea, más que el cambio de precio, nos afectó más el modelo. Es decir, vale, que no me pudieras elegir las que quisieras, sino decir, vale, me tienes que coger siempre unos mínimos, etcétera. Eso sí que nos generó, o sea, teníamos centros con muy poquitas licencias, que dijimos, vale, no podemos trabajar contigo para tener 50 o 100 licencias, sino que tienes que tener mínimo 200, porque al final te estamos dando un servicio, estamos invirtiendo tiempo más allá de la parte, ¿no? de plataforma, y eso sí que nos generó algo más de fricción que la parte de precio. De hecho, al final, para definir el precio, hicimos test A/B. Esa persona cuando entró nos dijo, estáis vendiendo muy barato, ¿no? Siempre nos dice que lo subamos y no nos generó fricción, ¿no? De hecho, hicimos test A/B, decir, vale, o sea, test A/B directamente en conversaciones, ¿no? Decir, vale, hablo con Gerard y te doy un precio, hablo con Xavi y te doy otro, y veo que no hay diferencia en ese sentido. Es como, vale, ok, vamos por el buen camino, ¿no? Sí que nos marcábamos un poco la barrera psicológica del libro de texto, es decir, no queríamos, aunque no es competición directa con el libro de texto, pero bueno, sí que dentro del sector es un poco esa barrera psicológica, y sí que eso sí que no lo queríamos pasar, y lo fijamos en esos 30 euros que veíamos que era algo que era razonable. Yéndonos un poco como a toda la evolución de Matthew, ¿hay un punto en el que haya un punto de inflexión que Matthew allí digas en ese punto es, wow, hemos encontrado el product market fit, vemos cómo le brilla los ojos a la persona que le hemos ido a vender? ¿Hay algún momento de la historia de Matthew que dices, hostia, ahora sí, creo que esto tiene sentido? Yo creo que hay varios, ¿no? Que eso va, ese momento lo vas teniendo varias. Los que quedan aún, ¿no? Y los Porque que quedan, ¿no? Seguro que si hablamos del año, pues este año ha pasado esto, ¿no? Yo creo que es, evidentemente, al final la startup, ¿no? O la empresa en definitiva va evolucionando, va cambiando de etapa, y casi te diría que en cada cambio de etapa hay uno de esos momentos, ¿no? Yendo más a esa parte, ¿no? Por no dártelos todos, ese punto de Product Market Fit, yo te diría en septiembre de este año 2025, el año pasado que acaba de acabar, cuando lanzamos esa parte de evaluación manuscrita, que es esa parte de poder hacerle una foto al examen y que te lo corrija, etcétera, yo creo que ha sido el punto más diferencial en términos de producto.
es verdad que se ha juntado con toda esa parte de generar autoridad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esos días que marcamos con el equipo objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Al final, esos presupuestos anuales, etcétera, lo comentábamos esta mañana. De hecho, hacía una reunión con el equipo y les decía, es la primera vez que arrancamos el año y tenemos nombres suficientes para llenar el objetivo, ¿no? Siempre, si vendemos tantas licencias, si pasa esto, ¿no? Ya es como, vale, tenemos un pipeline concreto que si lo cumplimos, ese pipeline, y evidentemente hay cosas de ese que caerán y otras que entrarán, ¿no? Pero tenemos nombres para cumplirlo, ¿no? Yo creo que mucha parte viene a nivel de producto, de esa funcionalidad de corregir o de evaluar, que nos ha dado un salto adelante muy grande y nos está funcionando muy bien, junto a toda esa parte al final de trabajo previo y de ganar al final ser autoridad y ser referentes dentro del sector. Ya, y ya para cerrar este tema, ¿qué le pides al 2026? Entiendo que convertí toda la pipeline, pero si nos vamos un poco más dices, hostia, al 2026, si pasa esto... O sea, en ese sentido, yo creo que es un año de mucho salto. Comentabas, ¿no? Ese último año, el multiplicar por 3. El objetivo este año es intentar multiplicar por 5, ¿vale? Con lo cual, sí, nos hemos marcado el objetivo de llegar al millón. Entonces es como, vale, entonces el equipo focus en llegar a ese millón. A veces salen cosas, podríamos hacer no sé qué, ¿nos va a ayudar a llegar al millón? No, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese punto muy de startup, ¿no? Que yo creo que a veces nos ha faltado de tener el foco. Y sí que hemos visto ese punto de product market fit y de ver ese brillo en los ojos de decir, vale, ahora habéis dado con la tecla, ¿no? Yo que hemos tenido, lo que decía, varios puntos, pero nunca le ha brillado tanto al equipo directivo o a los profes cuando lo hemos ido a presentar como esa parte de evaluación, y es algo que nos puede dar mucho retorno, y que, por ejemplo, en México esa parte de evaluación la hemos comercializado fuera del producto, es decir, hemos hecho una versión de Matthew solo para corregir y evaluar, con lo cual también vemos ahí que puede haber incluso nuevas líneas de negocio con esa parte de evaluación. Qué guay. Muy bien. Vamos llegando ya a la parte final del podcast y normalmente nos gusta hablar también de la parte más de emprendedor y en este caso como de Alan, cómo ha vivido esta transición desde que empezó Matthew hasta ahora. Si vieras al Alan de hace unos años, ¿qué le dirías? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Nos puedes explicar un poco internamente cómo has vivido ahora de que estés hablando de 1 millón de facturación? Yo creo que esto se lo explicas al Alan de hace unos años y igual se ríe, Sí. ¿no? Creo que lo primero que diría es que no se complique tanto la vida, ¿no? Pero es verdad que siempre soy una persona muy activa de hacer muchas cosas, con lo cual yo, aunque me hubiera dicho alguien no te la compliques, me la hubiera acabado complicando igual. Sí que al final yo creo que hay mucho proceso de aprendizaje, de crecimiento a nivel de equipo. Yo creo que uno de los grandes retos de la startup es precisamente que el equipo crezca al ritmo que crece la empresa, ¿no? Es suficientemente complicado escalar esa facturación con todo lo que implica, ¿no? A nivel de soporte al cliente, de equipos de ventas, de producto, etcétera. Pero claro, tienes que ser suficientemente bueno y aprender lo suficientemente rápido como para aguantar ese ritmo de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que ese punto al final de forzarte siempre a aprender, yo creo que es una de las cosas clave, y sí que me diría, ¿no? A mí mismo que estuviera muy dispuesto a esa parte de aprender. Creo que en ese sentido, una de las cosas que he aprendido estos años, creo que he sido muchas veces muy inocente. Creo que eso ha llevado, ¿no? Lo que decía antes, incluso que hemos sido poco startup muchas veces, ¿no? Nos ha faltado tener el cuchillo entre los dientes, y eso es algo que también se aprende, ¿no? Con el tiempo, que a veces yo creo que lo ves con otros ojos y también aprendes, ¿no? Hay cosas que muchas veces asumimos como innatas, pero que también se aprenden, y que vas ganando también esa parte, ¿no? Y vas viendo muchas veces que hay veces, ¿no? que hay que apretar, que hay que hacer push con las cosas, que hay que tener ese cuchillo entre los dientes, y que no es malo, ¿no? Que muchas veces eso es necesario. Yo creo que otra de las cosas que es importante y yo creo que es común y con cualquier persona que esté en el sector o que haya emprendido al final o que haya montado ya sea startup o empresa, es esa parte de trabajo duro, de estar al final, ser casi el primero que empieza a trabajar y el último, ¿no? Abrir. Nosotros somos una empresa que siempre abre la oficina y no gano en abrirla, pero en cerrarla siempre gano yo, ¿no? En ese sentido, al final, el estar ahí picando mucha piedra
Y yo creo que hay mucha parte de esfuerzo y eso también recomendaría mucha parte, o me recomendaría esa parte de esfuerzo y de perseverancia, ¿no? Donde las cosas no caen al final del cielo. Yo creo que hay mucha historia de startup del garaje de Silicon Valley, que es como, vale, está muy bien para la película, pero la realidad es que o es que no era así o es que es muy, muy raro que eso pase, ¿no? Siempre hay historias ocultas que luego cuando te las cuento dices, vale, ya he entendido ¿Cómo llegó? el de esto. Oye, hablabas de equipo antes. ¿Cuántas personas sois? Somos 26 personas a día de Vale. hoy. Wow. Está muy bien. Mucha gente. ¿Y Da cómo se- vértigo ya el Sí, número. claro, 26. ¿Y cómo se reparten en áreas? O sea, puedes hacer una simplificación Sí. así un poco. Somos 12 personas del equipo de producto y de tecnología. Vale, que esto es desarrollo de software puramente o producto también incluye la parte de papel. O sea, ¿cómo? Como lo resumo mucho, tenemos personas con rol product manager que lo que hacen es definición de producto, hablar con clientes, etcétera, ¿no? Al final definir cómo tiene que ser Matthew. Luego, esa definición que se ha hecho, hay un equipo de product designers que lo llevan al final al diseño y definen cómo tiene que ser esta experiencia de usuario. Y luego hay equipo de tecnología de implantación, que hay distintos perfiles desde frontend, backend, IA, etc. Todo esto 12 personas. Todo eso son 12 personas. Luego tenemos 12 personas más que lo que hacen básicamente, que es el área de revenue. Ahí tenemos 4 departamentos: Customer Success, venta directa, Partners y Marketing. ¿Vale? Con lo cual Partners es esa parte de distribuidores que os comentaba. Y luego estamos 2 personas en lo que llamamos Management, que es la parte más de administración o de dirección. Vale. Después de contratar tanta gente, o sea, yo, para mí, y hablando con emprendedores, siempre el tema de contratar gente y gestionar a gente siempre es un tema muy complicado, o bueno, que se aprende a base de cometer errores y de entender Sí. a toda la gente. ¿Qué es, si alguien, o sea, para darle un consejo a alguien que, ostras, quiere montar y crecer hasta un equipo de 20 personas, ¿qué recomendaciones le darías? O puede ser Vale. una si quieres. Por ejemplo, a nivel de proceso de selección, una de las cosas que hemos aprendido es a ser muy estrictos y muy rigurosos con esa parte de proceso. Si antes igual hacíamos un proceso, y me pongo exagerado, íbamos al bar a tomar una cerveza con alguien, hablábamos tal, luego hacíamos una entrevista en la oficina otro día, esa ya en la oficina por aparentar un poco y ya está, ¿no? Hacíamos procesos que no eran rigurosos, muchas veces igual era la misma persona la que hacía las 2 entrevistas. Y ahora lo que tenemos es un proceso muy establecido, con distintas fases, con distintos checks al final que tiene que cumplir. Hay 5 o 6 ítems. Cada uno de estos ítems lo evalúa una persona distinta y los tiene que pasar todos, ¿vale? Y una vez hecho eso, pedimos referencias además. Entonces, esa parte de referencias también es algo que hemos aprendido que es muy importante, que a veces parece que nadie dice, bueno, ya me ha parecido bien la persona, o me sabe mal, no voy a llamar a la empresa de antes a preguntar. ¿Funciona? Sí. Porque yo siempre he pensado, las referencias, no sé, hablas con alguien que trabaja con esa persona, de lo normal, a no ser que acabaran Sí. mal, es que te hable bien, ¿no? Y nos han dado malas referencias, hemos dicho, vale, ha coincidido con lo que habíamos detectado, no pasa nada, hacemos un plan para trabajar esto con la persona y luego no ha funcionado. O sea que hemos tenido, sí, decir, vale, pues si te dicen esto y esto y está mal. Un río sí, suena, sí. agua lleva. Es verdad que también en ese sentido, también con la complejidad que comentábamos antes, ¿no? Ese frenesí de startup, de tener que crecer rápido, también muchas veces es una limitación, ¿no? Igual ves a alguien que tiene mucho potencial, pero que necesitas tiempo, ¿no? Para que lo desarrolle. Dices, hostia, ¿puedo permitirme invertir todo este tiempo en esa persona que seguro, ¿no? Que al final es un diamante en bruto y lo puede hacer muy bien, pero igual no tengo el tiempo ahora, ¿no? Y dices, mira, pues por desgracia tienes que aprender también a decir que no y no coger a esa persona, o si alguien pensabas que podía funcionar más rápido, decir, mira, pues nos hemos equivocado en este caso, lo sentimos mucho, pero no es el momento, ¿no? Y hay muchas veces que esas decisiones evidentemente son duras y son difíciles, pero también vas aprendiendo, ¿no? Un poco a tomarlas y asumes que hay 25 personas más, ¿no? Es como no puedes pensar solo en esa, ¿no? Tienes la responsabilidad también con el resto del equipo. Total. Muy bien, pues nada, Alan, ya vamos ya al final. Siempre tenemos una pregunta con la que cerramos el podcast y básicamente es ponerte un escenario en el que tienes una oferta, en este caso pues unos 10 millones de euros, en los que se te ponen aquí encima de la mesa con billetes de 500
y se te ofrece vender Matthew. Vale. Es mal múltiplo de ARR, hay que negociar. Bueno, ya he No. contado el ARR del 26, por lo Exacto, tanto, un entonces- múltiplo de 10 Sí, pero bueno, en ese sentido, una de las cosas que para nosotros era importante cuando empezamos, y me parece súper lícito, pero nuestro modelo no era crear Macio para venderlo. Hay muchas veces, ¿no?, que lo montas con esa filosofía y digo, cada uno al final tiene su objetivo y dices, mira, luego me creo otro proyecto o quiero ser emprendedor en serie. En nuestro caso lo montábamos con el objetivo de que fuera al final casi la empresa de nuestra vida, ¿no?, la startup donde queríamos dedicar al menos una parte muy importante de nuestra vida, con lo cual no la creamos con ese enfoque, ¿no? Y al final miras cosas diferentes y priorizas cosas distintas cuando lo enfocas de esa manera para lo bueno y para lo malo. Entonces, dicho esto, evidentemente nunca sabes lo que va a pasar y nunca sabes las circunstancias en un sector como educación y sobre todo con temas como la parte de IA que son tan cambiantes. Nunca digas nunca, ¿no? Nunca digas de este agua no beberé, pero no es nuestro objetivo, no tenemos, ¿no? A veces hay decir, vale, la queremos vender en 2 años, no tenemos un roadmap en ese sentido. Súper. Oye, pues muy bien, Alan. Muchas gracias por acogernos y por esta charla súper interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.